Bienvenidos una vez más a este programa de Discipulado en Casa. Bendiciones, tú que estás allí en tu casa, que estás en tu trabajo, que vas rumbo a cualquier lugar, estás lejos, cerca, te bendecimos en el amor de Dios y esperamos que este tiempo sea de gran bendición para ti y para cada una de las personas que te acompañan en esta tarde de discipulado. Dios te bendiga. No me encuentro sola, por acá está mi esposo, Daniel. Amor, Dios te bendiga. Dios te bendiga, mi cielo. Dios bendiga a todos nuestros hermanos que a esta hora se conectan a esta transmisión especial, a este tiempo de tarde de discipulado, tarde donde aprendemos palabra, donde aprendemos doctrina. Así que te hacemos bienvenido a todos los hermanos, los hacemos bienvenido a este tiempo por Facebook, por YouTube. Tú que estás conectado, creemos en el Señor de que Dios va a hacer algo nuevo en esta tarde de discipulado. Y hemos estado aprendiendo, mi cielo, ya hace rato ya hemos estado con el discipulado, tardes de discipulado donde hemos aprendido a orar, donde hemos aprendido a leer la Biblia, donde hemos aprendido a congregarnos, donde hemos aprendido también diferentes tipos de características que nosotros debemos de tener en la oración, ¿sí? O formas que nosotros tenemos que tener dentro de la oración y qué hace la palabra de Dios en nuestra vida. Y hemos estado viendo durante estos 5 días de discipulado, donde 4 días estamos viendo el arrepentimiento. Y este es el tema que vamos a seguir en el día de hoy, así que muy pegado a esta transmisión, muy pegado, muy pendiente a lo que vamos a enseñar en esta tarde, porque realmente va a cambiar algo en tu vida y es lo más importante, ¿no? Que cada vez que nosotros veamos este discipulado, cada clase que nosotros veamos, podamos ponerlo por obra, podamos aplicarlo a nuestra vida, ponerlo por obra, no tan solo ser oidores, ¿sí? Olvidadizos, sino hacedores de la palabra de Dios. Así que nos preparamos a este tiempo, saludamos a las casas de bendición, saludamos a nuestros pastores, a los servidores, a los líderes, saludamos a toda la iglesia en general, la iglesia local, la iglesia del Señor Jesucristo. Así que si Dios nos tiene en este tiempo es para que tú y yo seamos edificados. Recuerda que el pueblo perece por falta de conocimiento, y entre más conocimiento nosotros tengamos, más vamos a saber desarrollarnos o a saber actuar en el reino de Dios, ¿sí? Recuerda que somos embajadores de este reino, somos hijos del rey, somos reyes y sacerdotes. Entonces, qué importante es que este tiempo nosotros podamos alimentarnos de la palabra de Dios. Así es, amor. Y ¿qué tal si oramos y colocamos este tiempo delante de nuestro Dios para que sea Él hablando en nuestro corazón y que lo que vayamos a aprender quede ahí en el corazón y podamos dar el fruto que Él espera? Así que cierra tus ojos, disponte en esta tarde. Gracias, Dios, te damos, Señor Padre Celestial, porque eres tú quien nos permite, Dios de la gloria, a través, Señor, de este programa, Señor Padre Santo, Dios, aprender más y más de tu palabra, afianzar esos principios de tu reino, Señor. Aquí estamos, Dios, nos disponemos, Señor, pedimos que seas tú dirigiéndonos, Dios de la gloria, Señor, que sea tu palabra, Señor Padre Celestial, la que Dios nos enseñe, la que nos muestre el camino, la que nos redarguya, Señor, la que nos ministre, Dios de la gloria, Señor, nuestro corazón, nuestra mente, Dios, y que lo que aprendamos hoy, Señor, quede en realidad en nuestro corazón, Señor, que no seamos, Señor Padre, oidores olvidadizos, Señor, sino que en realidad lo que aprendamos hoy, Señor, quede, Dios de la gloria, en nuestra memoria, Señor, lo tomemos como esa verdad que nos hace libres, Señor. Padre, presento a cada hermano, Señor, que nos ve, Señor, a lo largo y ancho, Señor, de nuestro país, Colombia, del mundo entero, Señor, Padre Celestial, de nuestra ciudad, Dios. Y lo presento delante de ti, Señor, para que seas tú hablando a su corazón, a su vida, Señor, Padre Santo, tú que conoces, Señor, su necesidad, Dios, Señor, Padre de la gloria, lo que necesita, Dios de la gloria, sé tú, Señor, dándole, Dios de la gloria, ese alimento, Padre Santo, Dios, que necesita, Señor, mi hermano, mi vida, mi esposo, Señor, cada uno de los que estamos aquí, Dios, unidos a través de esa transmisión. Gracias te damos, Dios, por este tiempo, Dios, nos disponemos, habla, Dios de la gloria, Señor, que vamos a escucharte, Dios, lo que nos quieres decir, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y qué bendición de que podamos iniciar este tiempo de tarde de discipulado con oración. Entonces vamos a iniciar nuestro tema central, lo que hemos estado viendo
durante estos días, que es acerca del arrepentimiento, mi cielo, y es que dentro de ese arrepentimiento, para darle una introducción de lo que hemos estado viendo durante todo este tiempo del arrepentimiento, decíamos que es un cambio de mente, ¿verdad? Es un cambio de mente, de pensamiento que nosotros tenemos, que cambiamos el estado donde estábamos, valga la redundancia, y lo traspasamos a algo que se llama conversión, ¿sí? Y es el cambio que nosotros tenemos en Dios para poder hacer algo nuevo y vivir conforme a lo que realmente Dios tiene como justicia, como su palabra nos enseña. Así que eso es el arrepentimiento. Hoy vamos a conocer, la clase pasada estuvimos viendo lo que realmente era arrepentimiento. Hoy vamos a aprender por qué debemos de arrepentirnos. Porque mucha gente dice, bueno, ¿y yo por qué me tengo que arrepentir si yo no he hecho nada? Porque yo no he hecho nada malo. Y a veces recuerdo tanto cuando uno a veces sale a evangelizar y resulta que la gente me dice, pero si yo estoy bien, yo no tengo nada, ¿de qué me voy a arrepentir? Entonces es necesario que nosotros entendamos ¿por qué debo de arrepentirme? ¿Sí? ¿Por qué yo debo de arrepentirme? Y es que no solamente es el cristiano, el creyente, sino que es toda la humanidad. Bueno, y adicional a esto, hoy vamos a ver realmente por qué yo debo de arrepentirme. Y vamos a ver 4 puntos hoy. Realmente hay muchas cosas de por qué nosotros debemos de arrepentirnos, pero hoy vamos a conocer 4 puntos, los cuales son los puntos principales que nosotros debemos de tener presente para que nosotros podamos direccionarnos bien delante del Señor. Ahora, el primer punto es porque es un mandamiento dado por Dios. ¿Por qué debo de arrepentirme? Porque es un mandamiento dado por Dios. En la Biblia nos enseña en Marcos capítulo 6, versículo 12. Toma ahí tu cuaderno, tu Biblia. Marcos capítulo 6, versículo 12 dice, y saliendo, escuche bien, predicaban. Cuando nos habla la palabra de predicar es anunciar, hablar, decir. Dice que los hombres se arrepintiesen. Entonces, cuando ellos salían, ¿sí? Aquí estamos hablando de cuando Jesús envía a los 12, ¿sí? a anunciar, a predicar ¿sí? Entonces ellos dicen, y saliendo predicaban a los hombres se arrepintiesen. Entonces ellos predicaban primero acerca del arrepentimiento, porque es mejor antes tener arrepentimiento. Mucha gente piensa y cree que sí, los milagros, y gloria a Dios, porque los milagros pues son necesarios para la edificación, ¿verdad? De primero pues de nosotros, porque nosotros lo recibimos, nos edificamos y recibimos algo de Dios, pero que también es cierto de que los milagros también edifican a otras personas, y no es todo para nuestra vida, ¿sí? Bien es cierto de que la gente, muchas personas quieren recibir un milagro del Señor. Yo quiero recibir milagros del Señor, pero que un milagro a uno no lo va a salvar. Sí, hace parte de la vida o la necesidad que nosotros tenemos como seres humanos de poder recibir algo de Dios, de poder recibir bendición de Dios, pero que es cierto de que no nos va a salvar. Y lo que Dios sí quiere que tú y yo tengamos es que tengamos un verdadero arrepentimiento, que sepamos por qué nos arrepentimos, por qué debemos de arrepentirnos, ¿sí? Entonces, ¿por qué me debo de arrepentir? Porque Dios así mismo lo ha mandado, porque es un mandamiento dado por Dios. Entonces, cuando los discípulos, ellos iban predicando, iban anunciando el evangelio, ellos decían, arrepiéntanse, ¿sí? Y no están solo ellos. Si usted mira en la Biblia, ¿sí? Desde Génesis, desde que después de que el hombre pecó, ¿verdad? Hasta este día se ha hablado acerca del arrepentimiento, y en la Biblia nos habla mucho acerca del arrepentimiento que tenía que tener el pueblo de Israel. Nos habla mucho del arrepentimiento que de la iglesia, ¿sí? De los gentiles, de los judíos. Nos habla, y la Biblia nos habla del arrepentimiento, ¿sí? De que nosotros la abrimos. Este libro es un manual para que nosotros podamos cambiar el modo de pensar, ¿sí? Pues es un manual de vida. Y ese manual de vida nos ayuda a nosotros a que nosotros cambiemos nuestra forma humana, terrenal, carnal y diabólica, y la cambiemos nuestros pensamientos a los pensamientos de Dios. Entonces ese arrepentimiento nos va a ayudar a que podamos avanzar, crecer y realmente conocerlo de Dios y experimentar, ¿sí? Las bendiciones del Señor, recibirlas y que mi vida realmente esté sana en Dios. Así es, mi amor.
Y hay otra referencia bíblica que puedes buscar en Hechos, capítulo número 17, el versículo número 30, dice la palabra de Dios: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Entonces es muy clara la palabra cuando nos da una de las razones de por qué debo de arrepentirme. Sencillamente es porque el rey lo manda, porque Dios lo manda, Él ordena. Recuerde que estamos hablando acerca del reino de Dios, y en el reino de Dios hay un rey que es Dios, nosotros somos sus siervos, y las palabras del rey se obedecen, las palabras del rey se atienden, las palabras del rey son decreto, son ley. Por tanto, Él manda, dice acá, a todos los hombres, no dice que es algunos, o no dice que es ciertos hombres de determinado lugar. De hecho dice allí, en todo lugar que se arrepienta, dice, pasando por alto los tiempos de esa ignorancia, es decir, que la persona que no conocía de pronto esa verdad de que debía arrepentirse, listo, hay una nueva oportunidad a través de Cristo Jesús, hay una nueva oportunidad, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dios pasa por alto esa ignorancia, de pronto pecaste, hiciste lo malo, no conocía, que no le agradaba a Dios, no lo tenía, aunque todos tenemos una conciencia, pero digamos no lo tenía referenciado de que era abominable para Dios, no sé, la brujería, la hechicería, no tenía referenciado que era abominable para Dios, el fornicar, el robar, no lo conocía a ciencia cierta. Bueno, Dios pasa por alto esa ignorancia, da una nueva oportunidad y envía a que se arrepientan, a que cambien esa mentalidad, cambien ese plan de vida, esa forma que llevaban, a que no pequen más, no continúen en ese error. Entonces, muy claramente, es una de las razones por las que debemos arrepentirnos, es un mandamiento dado por Dios. Amor, y que uno cuando uno no se ha arrepentido, uno no está en el mundo, digámoslo así, hablemoslo así de esta manera, que la persona, lo que yo decía al principio, que cuando salíamos a evangelizar la gente dice, no, pero yo de qué me tengo que arrepentir. ¿Por qué? Por la ignorancia, porque pensamos que lo que nos habían enseñado está bien, ¿sí? Pensamos que los ritos, las costumbres, los hábitos que nos estaban enseñando y que nosotros llevábamos, ¿verdad?, está bien. Y ahí es cuando va muy ligado, digamos, a lo que no es arrepentimiento y hablamos de la religiosidad. Pensamos que estábamos haciendo bien, cambiando como de religión, ¿verdad?, por decirlo así, que entonces me voy a cambiar de religión y entonces ya comienzo yo a vivir una vida nueva. Sí, pues realmente el vivir la vida nueva es porque yo ya me he arrepentido, pero a lo que me refiero es que cuando nosotros por la ignorancia, sí, vivimos, entonces estamos viviendo una vida engañosa, una mentira. Y cree que el camino es de vida, pero es de muerte al Exacto. final. Entonces nos parece que está bien. Dice la Biblia también que todas las cosas nos es lícita, ¿sí?, pero todas las cosas no nos convienen a nosotros. Incluso también dice algo, amor, y es que de todo le vamos a dar cuenta a Dios. Exacto. Entonces, si yo, después de haber escuchado esto, y digo, no, pero es que yo, ¿qué me voy a arrepentir? Si yo no he hecho nada malo, si yo soy bueno, algo tiene que haber. Si yo no he conocido a Dios y hoy estoy aquí por primera vez, déjame decirte que tengo yo que arrepentirme. Es más, pedir perdón hasta por los que me hicieron el mal, que yo tuve resentimiento, tuve ira, tuve rabia, tuve enojo, todo eso. Por eso me debo de arrepentir, para cambiar mi forma, mi estilo de vida, mi pensamiento. Entonces, no, es que yo no tengo nada malo, pero resulta de que le miente al de al lado. No, pero es que yo no he hecho nada malo, pero resulta que cuando va al trabajo sale peleando. No, pero es que yo no he hecho nada malo, y resulta que con los hijos, mejor dicho. Y podríamos pensar, nada malo ante los ojos de quién, porque ante los ojos de Dios, Él sabe lo que realmente hay en el corazón. De pronto ante los propios ojos no hay nada malo. Y una frase muy común, yo no tomo, yo no robo, yo no a nadie le hago daño, yo no mato, entonces yo soy bien, yo no tengo deudas con nadie, yo a nadie, también dice mucho la gente, yo
no le tengo ni odio a nadie ni nada por el estilo. Y es que la gente se va mucho en las cosas grandes, en los pecados grandes de no robar, no matar, pero hay cosas pequeñas, de hecho que nos habla la Biblia, ¿sí? Que son las obras de la carne, que está en Gálatas capítulo 5 versículo 16 en adelante, nos habla de las obras de la carne, ¿sí? Y manifiestas son las obras de la carne, que son ira, enojo, pleitos, contiendas, disensiones, herejías, hechicerías, Palabras maldicientes. Y dice cosas semejantes a esta, es decir, que hay muchas cosas más, pero que a veces el ser humano dice, porque no mata, entonces está bien, porque no roba está bien, porque no fornica está bien, porque no adultera está bien, pero las otras cosas que hay dentro del corazón, la raíz de amargura que todavía hay dentro del corazón, y cuando yo siento que como que todo no anda bien, ahí cuando tengo que comenzar a arrepentirme realmente de corazón, un arrepentimiento genuino. Entonces, ¿por qué me debo arrepentir? Porque Dios lo manda. No es que Daniel lo mandó, lo estamos viendo bíblicamente, y es porque Dios lo manda. Y Dios quiere que cada uno de nosotros seamos salvos. Pero ¿cómo somos salvos? Porque me arrepiento y por la fe, ¿sí? Entonces, porque creo en el Señor Jesucristo. Amor, y es algo que nos compete a todos y lo vamos a ver más adelante. No es que yo estoy mandando y entonces no arrepentidos. Claro, también a nosotros nos toca, porque muchas veces piensan, no, pero ¿qué me está diciendo? No, es que también nos toca a nosotros. Es una aplicación para allá y para acá. Porque la palabra es espada, ¿verdad? Y va tanto para quien la oye como quien la da. Entonces, es algo que nos compete a todos. Y yo diría, o es así, que es como un hábito en la vida cristiana. Es una doctrina que es trascendental, que va desde el Génesis hasta el Apocalipsis y toda la vida cristiana, donde constantemente debemos examinarnos y arrepentirnos de las cosas que de pronto hemos hecho a diario, no tener como cuentas largas con el Señor, sino llevarlo en realidad delante del Señor y confesarlo y pedir perdón. Y vamos a ver ya más adelante cómo nos arrepentimos, pero es algo que se practica, no solamente llegué a Cristo, la practiqué al principio y ya, no, en realidad es una evaluación continua. Amor, y mira que eso es personal con Dios, porque la religión tradicional habla de la confesión y se confiesan ante una persona, digamos ante, bueno, no sé cómo se llama eso, confesatorio, algo así, confesatorio. Sí es. Todo caso es que... confesionario. Todo caso es que se va a ese lugar, ¿verdad? Pero realmente, ¿qué puede hacer una persona de estas por cada uno de nosotros? Nada, el que lo hizo fue Cristo. Y a través de la sangre de Cristo es que nuestros pecados son limpiados y somos lavados por la sangre de Cristo. Es decir que pues yo tengo que confesar lo que yo tengo en mi vida. Eso es algo personal a Dios. Y Dios es el que yo voy a recibir el perdón de Dios. Y por lo tanto, pues hombre, voy a vivir una vida en verdad, pero vivir un engaño donde creemos que por confesarle a una persona, entonces ya yo fui libre, no. Eso hay que comenzar a trabajarlo, y es donde yo comienzo a confesárselo al Señor y a ser sano en Dios, que mi hombre interior esté sano en Dios. Y ahí salió un dicho más, perdón. Y es que peco, rezo y empato. Porque en realidad es lo que la práctica del confesionario era eso. Ir, decir, perdóneme porque pequé en esto. Y entonces la penitencia, por decirlo así, era haga estos rezos y bueno, haga esto y ya. Entonces era decir es peco, rezo y empato, ya, no, ya estoy libre. Y en realidad va más allá, va mucho más allá, no es tanto esto, porque eso no es un rito, ya lo veíamos, sino que es un estilo de vida. Y ese estilo de vida, mi cielo, es el que tú y yo tenemos que comenzar a vivir, y eso es constante, ¿sí? Eso es día a día. Me acuerdo tanto que nos habla la Biblia acerca de un hombre llamado, el que, no recuerdo muy bien, el que él se acercaba y él ofrecía, ¿sí?, sacrificio al Señor todos los días. Job ofrecía sacrificio a Dios, y él dice que no había hombre recto como él aquí en la tierra, y lo que él hacía era que él ofrecía sacrificio todos los días, en las mañanas,
todos los días, por si sus hijos habían pecado, ¿sí? Contra el Señor, contra Dios, y hacía sacrificio y él lo santificaba. Imagínense, tremendo esto, porque ahí es cuando nosotros tenemos que día a día, ¿sí? Porque mire que el egoísmo hace de que ay, allá esa persona, ¿sí? Porque él está mal, pero resulta que hace parte de mí y yo tengo que preocuparme porque el otro esté pues, bien, ¿cierto? Pero entonces, ¿cómo el otro va a estar bien si yo no primeramente no experimento ese verdadero arrepentimiento? Entonces ahí es cuando nosotros debemos de entender de que todos nosotros, ¿sí? Todos debemos de arrepentirnos, sea cristiano, sea no creyente, sea apenas nuevo, sea lo que sea, todos nos debemos de arrepentir porque eso es bueno para Dios. Ahora, otro punto de por qué debemos de arrepentirnos es porque Dios no quiere que ninguno se pierda. Dios no quiere que ninguno se pierda. Pero ¿cómo así? No, porque es que nosotros somos la creación de Él. Somos su creación y él ama su creación. Él quiere su creación. Pero que el pecado vino a dañar, ¿sí? A dañar lo suyo, lo de Él, con mentira, con engaño. Pero Dios quiere que tú y yo seamos salvos. Y Dios quiere que tú y yo que vivamos una vida eterna en Él. Así es, amor. Y mira lo que dice aquí la palabra en Hechos, capítulo número 11, el versículo número 18. Dice la palabra de Dios: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Entonces, ¿para qué se produce ese arrepentimiento? Para vida. ¿Y qué estaba pasando acá? Bueno, dice aquí el versículo 16. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo. Si Dios pues le concedió también el mismo don a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? Y era porque resulta que los gentiles estaban recibiendo el Espíritu de Dios, y entonces los judíos decían: wow, de manera que también a los gentiles, a ese pueblo que no es judío, ha dado Dios arrepentimiento para vida. Claro, lo leíamos antes, que era a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, con un propósito, y es que tengan vida. Pero esa vida no solamente tipifica pues el aliento pues de vida, sino que va más allá. Es una vida en Dios y también es una vida eterna, para que no haya condenación, sino que podamos gozar de los beneficios del reino de Dios. Mi cielo, y mira que me llama mucho la atención cuando la Biblia nos enseña también que Cristo Jesús vino a lo suyo y los suyos no le recibieron. Cuando pasa esto, ¿sí? Entonces inmediatamente vienen los gentiles y comienzan a recibirle al Señor Jesucristo. Los gentiles, ¿quiénes son? Todos nosotros que no somos judíos, que no somos del pueblo judío, pero que nosotros hemos aceptado a Cristo, que hemos reconocido a Cristo y que nos identificamos con Él. Entonces Él viene, oiga, y es tan amplio el Señor Dios que Él vino a los suyos no le recibieron, pero aquel que le ha recibido, ¿sí?, tiene la potestad de llamarse hijo de Él. Entonces, que nosotros, por ese arrepentimiento que tenemos la potestad de llamarnos hijos de Él, y cuando reconocemos, es tremendo esto, porque aquí es cuando nosotros comenzamos a recibir esa herencia de parte del Padre. Pero cuando nosotros venimos y nos arrepentimos delante de Él, y que Él directamente recibe ese verdadero arrepentimiento tuyo y mío. Entonces es necesario que nosotros nos arrepintamos, porque Dios no quiere que nadie se pierda. A veces la gente culpa mucho a Dios y verdad, y se culpa. No, pero Él, ¿por qué permite esto? ¿Por qué permite con tal persona? ¿Por qué permite tal otra? Pero resulta de que es Dios dándonos unas oportunidades, dándonos las oportunidades que realmente, que de pronto no podamos entender lo que está pasando. Amor, es que los corazones a veces son muy duros. De hecho, lo veíamos con Faraón, ¿no? En algún momento, en algún sermón, ese corazón duro, donde tuvieron que venir plagas y plagas y plagas y cosas para que él admitiera que había un Dios
y dejar ir al pueblo. Entonces esas circunstancias muchas veces Dios las permite para que la persona vaya a Él, se vuelva a Él, reconozca su pecado y pueda entonces reconciliarse. Dice la Biblia también, en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Tremendo esto, ¿verdad? Porque hay gente que dice: no, el Señor se va a tardar, eso nunca va a cumplir, y esto y lo otro, pero dice: según algunos la tienen por tardanza, sino que Dios, la gente cree que eso ya se quedó así, sino que Dios, dice la Biblia, Dios es paciente. ¿Y con quiénes? Dice aquí la Biblia: para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Y si no ha pasado nada, es porque Dios quiere que tú y yo nos arrepintamos de corazón, que nosotros prosigamos al arrepentimiento. Y créeme que si eso se tarda y pensamos que eso del Señor como que se olvidó, como que ya no, como que esto y lo uno y lo otro, déjame decirte que eso el Señor es paciente. Si aún todavía no ha pasado nada, porque Dios es amor, pero también fuego consumidor. Si aún todavía no ha pasado nada, es porque Dios ha sido paciente contigo y conmigo. Entonces es necesario que nosotros podamos acercarnos a Dios y experimentar lo que se llama un verdadero arrepentimiento, sabiendo de que Dios me está dando una oportunidad y oportunidad tras oportunidad, porque es una oportunidad que Dios nos da a nosotros. Y no debemos desaprovechar las oportunidades, porque cuando ya llega el momento donde el Señor viene a pedir cuentas, ¿verdad? Ahí es donde no van a haber más oportunidades, y hoy es la oportunidad que Dios nos da y nos dice: mire, arrepiéntase porque yo he tenido mucha paciencia con usted, pero yo no he hecho nada. Bueno, por si de pronto. Entonces: Señor, límpiame de esto, Señor, perdóname porque he odiado a tal persona, perdóname porque he hablado mal de tal otra. Me arrepiento para que yo pueda recibir un perdón de Dios. Entonces, si yo perdono, entonces Dios también me va a perdonar a mí. Y ahí es cuando yo experimento el verdadero arrepentimiento. Dice la Biblia, no queriendo que ninguno perezca. Dios no quiere que tú y yo perezcamos, sino el hombre, por la maldad, la dureza de corazón, por el creer la autosuficiencia y el creer que todo lo puede, entonces ese corazón como que se pone duro. Pero resulta de que lo que Dios desea es que tú y yo prosigamos a un verdadero arrepentimiento y no perezcamos. Ahora, dice la Biblia, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento, porque Él no quiere que ninguno nos perdamos. Mire el arrepentimiento, y mire que es algo vital y esencial que nosotros como hijos de Dios, que apenas iniciamos o que ya llevamos harto tiempo y el nuevito pues que llega, tiene que experimentar un verdadero arrepentimiento, porque Dios desea que nosotros nos arrepintamos, que todos prosigamos al arrepentimiento, que todos avancemos al arrepentimiento. Y el enemigo pues nunca va a querer que tú y yo nos arrepintamos, sino que sigamos en el pecado. Así es, amor, y es que perecer es dejar de existir una cosa o llegar a su fin. También dice perder la vida, en especial como consecuencia de una catástrofe. Entonces, Dios no quiere que eso pase. ¿Y cuál consecuencia? Bueno, porque va a haber un juicio. Y entonces, en ese momento, hay quienes van a ser enviados a la muerte eterna. Dios no quiere que nosotros experimentemos esa muerte segunda, sino que en realidad sea para vida, como lo leíamos al principio. De manera que le ha dado arrepentimiento para vida. Sí, Él quiere que nadie muera, que nadie deje de existir, que llegue a su fin. No, Él quiere que en realidad tengamos vida y vida eterna y vida en abundancia. Eso es como cuando, si tú, un ejemplo, estuvieras en un juicio, digamos que una persona hizo un robo y fue multimillonario, bueno, hizo algo malo, mató a alguien, bueno, muchas cosas malas, y llega en el momento el juicio, y entonces el juez dice, bueno, Pepito Pérez, estamos aquí en el juicio de Pepito Pérez,
aquí tenemos las pruebas, usted robó tanto dinero, aquí están los videos, aquí están las pruebas, usted hizo también esto, mató a esta persona, aquí están los videos, aquí están las pruebas, y entonces vamos a ver la sentencia. Y resulta que dan la sentencia y dicen, ¿cómo lo encontraron a él? Inocente. ¿Cómo así que inocente? Y entonces, ¿por qué? No, alguien vino y pagó su fianza y usted está libre. Y ese alguien es Cristo. Entonces, cuando hay un arrepentimiento genuino, confesamos delante de Dios ese pecado, recibimos a Cristo, que Él ya pagó por cada uno de nosotros, entonces esa ignorancia, como lo veíamos ahora en la cita bíblica anterior, que habiendo pasado por esa ignorancia, manda que todos se arrepientan, nos quita el peso del pecado a través de Cristo Jesús, pero entonces no debemos volver a pecar y volver a hacer lo malo. Entonces es importante entender eso. ¿Por qué debemos arrepentirnos? Número 1, es un mandato dado por Dios. Número 2, porque Dios no quiere que ninguno se pierda. Y ahora, hay otro punto importante, y es que todos somos pecadores. Sí, todos somos pecadores. El que diga que no ha pecado es mentiroso. El que diga que no ha pecado, no le crea nunca eso, porque ha pecado más que mejor dicho, pecó doble porque no lo exacto, porque exactamente. Entonces, ¿por qué debemos de arrepentirnos? Porque todos somos pecadores aquí. Solamente hay uno. Me acuerdo tanto que hubo alguien en la Biblia que le dijo, Señor, bueno, tú que eres el bueno. Y el mismo Señor Jesucristo le dice, no, aquí solamente hay uno bueno. Y ese es Dios. Tremendo. Solamente hay uno bueno aquí. Y es Dios. Es que yo soy bueno para de pronto un talento o algo que tú... Pero bueno, aquí hay uno. Y es Dios. ¿Sí? Es más, y si uno haciendo lo que le corresponde hacer, uno es llamado siervo inútil. ¿Sí? Ahora imagínense, el que no hace nada, pues, mejor dicho. Ahí nos toca a nosotros tener grado de conciencia y saber que todos somos pecadores. Dice la Biblia en Mateo capítulo 9, versículo 13, dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Los justos, gloria a Dios, los justos porque en algún momento se arrepintieron, ¿sí? Ya avanzaron, ya practican esto, la justicia del Señor. Y el pecador que necesita arrepentirse, entonces dejar el Señor, de pecar. Exacto, dejar de pecar. Dice, porque no he venido a llamar a justos, ¿sí? Sino a pecadores. El Señor ha venido a buscar a pecadores. Pero es que ya yo no tengo perdón de Dios. Es que ya yo, mejor dicho, yo no tengo ese perdón de Dios. No he escuchado a esas personas que dicen, no, este ya no tiene perdón de Dios. Entonces, no es que no tenga perdón de Dios, es falso. Dios sí tiene un perdón. Sí, para aquella persona que se arrepiente de corazón, se arrepiente de verdad y dice, yo no voy a volver a hacer eso. Pero si otra vez vuelve, y eso era como cuando lo hablábamos en estos días, que decíamos que eso se llama remordimiento. Entonces el remordimiento viene así, cuando yo digo, yo no voy a pecar, y entonces, reincide en el pecado. Entonces dice, no voy a pecar más, y resulta que al otro día pasa lo mismo, lo siento, y al otro día pasa lo mismo, y vuelve y cae lo mismo. Entonces eso se llama remordimiento. Botó unas cuantas lágrimas ahí, sí, delante del Señor, pero realmente no tuvo un verdadero arrepentimiento. Somos pecadores, pero que Dios dice que Él viene a buscar a los pecadores para que se arrepientan. Así es. Entonces, que yo no he pecado, nos hacemos mentirosos. Yo tengo que reconocer que he pecado, tengo que reconocer que he fallado. Entonces, vengo delante del Señor para yo tener un verdadero arrepentimiento y conseguir y obtener el perdón de Dios que lo tiene para cada uno de nosotros, los que reconocemos que somos pecadores y que hemos fallado. Así es, mi amor. Y mentiroso nos hacemos entonces si decimos que no hemos pecado. Y hay otra cita allí respecto de esto, y está en Romanos capítulo 3, versículo 23. Busquémoslo allí. Dice la Biblia en Romanos 3, capítulo 3, versículo 23,
nos habla la Biblia y nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El que sigue en su pecado está destituido fuera de la gloria de Dios, o sea, no hace parte de la gloria de Dios. Y ahí es cuando, Señor, ¿por qué no recibo esto? Señor, ¿por qué no recibo lo otro? Señor, ¿por qué? ¿Dónde estás? Pero bueno, ¿será que ya yo tuve ese verdadero arrepentimiento para yo tener la autoridad de decirle, Dios mío, bendíceme? O Dios mío, dame esto, que necesito esto. Y algo, mi amor, que debe tener en cuenta la persona es que, bueno, si todos pecaron, todos hemos pecado, entonces me voy a quedar allí. No debemos justificarnos por esto y entonces no, como ya todos pecaron y pues ya que, entonces pues sigamos aquí. Como dice allí, metido la mano, pues meta el brazo, meta todo. No, en realidad lo que Dios quiere es que cesemos de hacer eso, de practicar ese pecado y que volvamos al arrepentimiento, a ese cambio de vida, a ese cambio de plan de vida y que entremos a esa justicia de Dios, ¿sí? Dice, no he venido a llamar justos, sino a pecadores. A los que están justificados, bueno, ya están justificados, están practicando el principio. A esa persona que está practicando el pecado, que no se ha arrepentido, a esa es la persona en la que Dios busca. Y aquí nos dice algo claro, lo que estamos leyendo ahí en Romanos 3:23, dice, todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Sí, es una condición del pecador, pero no es la condición que Dios quiere que nos quedemos. Él quiere que nos reconciliemos con Él para que en realidad entremos a esa gloria, a esos beneficios del reino de Él. Ahora, Dios, todos somos iguales aquí, igual todos somos pecadores, que no hay pecado pequeño ni pecado grande, todo es igual, porque al cielo solamente va a entrar sin mancha y sin arruga. Así que el pecado es pecado, el grande, pequeño, lo que sea, pecó y eso es una mancha. Y eso como es una mosca que entra al perfume, o sea, ya se dañó todo. Es un estorbo que hay, que no deja avanzar a la persona, es pecado, ¿sí? Entonces, que Dios no vino a buscar al pequeño, al alto, al más bonito, al más feo, al amarillo, al azul, no, Dios vino a buscar a los pecadores para que se arrepientan. Y es ahí cuando tú tienes que recibir el perdón de Dios. Resulta de que perdona a la persona y esa persona llega y entra y dice que está arrepentida de verdad, de corazón, y resulta de que por allá en 2 años, 3 años le pide perdón pues por lo mismo, y resulta que no ha recibido esa persona, no ha reconocido ese perdón de Dios, y vuelve y otra vez pide perdón, pero si ya le pidió perdón a Dios por eso y no lo volvió a hacer, pues para qué otra vez recordarse. Ahí estamos hablando del alma, que quiere volver a lo mismo y quiere traer melancolía, quiere traer tristeza, quiere traer todo, para otra vez regresar al estado donde estabas antes. Y es ahí cuando tú y yo tenemos que tener cuidado. Inmediatamente, cuando tú pides perdón a Dios y te arrepientes, recibes un perdón, y ese perdón inmediatamente está en ti ya el Señor te perdonó. Ahora te toca seguir adelante. Y hacer como las obras y frutos dignos de arrepentimiento que veíamos hace 8 días. Y Pablo también dijo, ciertamente hago algo, ¿sí? Dejando lo que está atrás, lo que queda atrás, y me extiendo hacia la meta, hacia el supremo llamamiento. Entonces avanzo, eso lo dijo el apóstol Pablo. Ya lo que hice atrás, Pablo, un hombre pecador, y mejor dicho, asesino de la iglesia, perseguidor de la iglesia, hizo tantas cosas, tanto así que presenció la muerte de Esteban, hombre que estaba predicando la palabra de Dios, y presenció y estaba colitando eso, y él mandó a eso. Y un apóstol, o en ese momento Saulo de Tarso, que estaba persiguiendo a la iglesia, pero Pablo dice, no, ya yo no puedo pensar en eso, ya eso quedó atrás, ahora me toca seguir adelante. Pero si el que se queda atrás y vuelve y trae las cosas que pasó o que hizo y vuelve y las trae ahora al presente, pues hombre, nada, se va a vivir en un círculo. Tú tienes que recibir el perdón de Dios. Cuando tú te arrepientes, debes de ser consciente que ya has recibido algo del Señor y que tú tienes que avanzar y no retroceder, sino que ya recibiste un perdón, listo, avanza, crees en el Señor y no vuelves a hacer lo mismo. Y ahí es cuando yo comienzo a vivir un verdadero arrepentimiento. Pablo cambió la forma, cambió el pensamiento y avanzó y tuvo una verdadera conversión al Señor. Así es, entonces reconocer que somos pecadores, que necesitamos de arrepentirnos, pero tampoco llegar al momento en que
ya estamos justificados, y sentirnos pecadores y ya nos ha justificado el Señor a través de la sangre de Cristo, y volver atrás de ninguna manera, ni quedarnos ni devolvernos. De verdad que debemos, como lo dice el arrepentimiento, de cambio de mente, cambio de reconsiderar, cambio de plan de vida allí en cada uno de nosotros. Ahora, otro punto importante, mi cielo y hermanos, es que la paga del pecado es muerte. ¿Por qué debemos de arrepentirnos? Porque el que peca, el final es final de muerte. Dice en Romanos capítulo 5, versículo 12, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Cómo entró el pecado al mundo? Por un hombre, ¿sí? ¿Y cómo se quita? ¿Y cómo se quitó, o cómo se quita? A través de un hombre, en este caso, Cristo. La sangre del Señor Jesucristo. Por la sangre de Cristo nos lava de todo pecado, de toda maldad, de todo lo que hayamos cometido. Entonces, por un pecador o por un hombre entró el pecado al mundo, y por un hombre tenemos ¿cómo se le dice? Como el decir, oiga, me voy a quitar el pecado de mi vida a través de la sangre del Cordero. Y es que lo dice ahí, amor, en versículo 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Entonces, tremendo, porque aquí la sangre de Cristo es la que nos limpia, no es la sangre de la vaca del no. Y no es el cordero inmolado, y no es por cuántas Ave Marías o por cuántas oraciones, rezos o visitas yo haga en un lugar. No es eso lo que salva. El Señor Jesucristo es muy claro cuando dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, y Él es la verdad. Quiero tener limpieza, libertad en mi vida, quiero tener ese perdón de Dios. Bueno, reconozco que la sangre de Cristo me limpió de todo pecado y de toda maldad, y recibo el perdón del Señor y avanzo hacia adelante, no me quedo, avanzo hacia lo que Dios realmente quiere para nosotros. Ahora, el fin del pecado aquí es muerte, eso es claro, porque la Biblia dice, nos enseña la Biblia que Satanás vino a matar, a robar y a destruir. Hasta que el diablo no te vea destruido y no te vea dañado o mal, mejor dicho mal, pues no se va a quedar quieto, porque el fin del pecado es muerte, y te va a querer tener ahí mal, o nos va a querer tener ahí, pero tú y yo tenemos que resistir firme, ¿sí? Y perseverando en el Señor, y sobre todo teniendo un verdadero arrepentimiento, y esto es diario. Y Señor, límpiame, Señor, perdóname porque de pronto he fallado, Dios, porque he pecado, Señor, y reconoces delante del Señor, y el Señor tu Dios, Él es fiel y justo para perdonar los pecados, dice Dios en la Biblia. Entonces, es necesario que nosotros experimentemos un verdadero arrepentimiento. Así es, porque la paga del pecado es muerte, y Cristo es el único que nos puede ayudar para que nosotros seamos libres de esa condenación que teníamos allí que pagar, porque la paga del pecado es muerte, y si estamos en pecado, pues ¿qué vamos a tener? Pues muerte. Entonces, para que se quite ese pecado, necesitamos de Cristo, como aquí lo dice, la justificación, la gracia de ese Cordero inmolado, que inmolado es ese que dio la vida, se sacrificó por causa del bien de muchas personas, que fue el bien de cada uno de nosotros, para que no muriésemos eternamente, sino que tuviéramos vida y vida en abundancia. Y otra cita, amor, que está allí respecto de que debemos arrepentirnos porque la paga del pecado es muerte, está en Romanos capítulo 6, el versículo 23, y dice la palabra de Dios: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es lo que Dios quiere darnos, vida eterna. Él no quiere que nosotros suframos la muerte. Hermanos, si Él quisiera que sufriéramos la muerte, ya se hubiera cerrado como la brecha del tiempo de la gracia, como que ya se acabó y ya llega el juicio, y créame que
todavía falta que muchas personas se arrepientan y que lleguen y experimenten ese arrepentimiento. Quizás tú que nos estás viendo por primera vez, Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, porque es la única, es la puerta, es la única, el primer paso para llegar a Cristo y poder así ser justificados. Entonces, es necesario nosotros tener un verdadero arrepentimiento y no vivir en el pecado. El que vive en el pecado, al final va a ser muerte. El que se arrepiente significa que reconoce que ha pecado, se arrepiente y, avance, ¿cierto? Avance, porque, pues, el que mira para atrás, pues, de pronto lo asustan y otra vez puede volver allá, ¿cierto? Va a morir. Pero tenemos que avanzar. Se falló, tuvimos errores, listo. Pidamos perdón al Señor, reconozcámoslo, arrepentimiento genuino, y avanzamos a seguir adelante, a creer en el Señor, y lo que hay una vida eterna que te espera a ti y me espera a mí cuando experimentamos un verdadero arrepentimiento. Hay una vida eterna, hay una dádiva de Dios, hay una bendición de Dios que nos espera a aquellos que realmente aceptamos la sangre de Cristo y creemos que hemos fallado, pero que la sangre de Cristo nos limpia y que nos ayuda a crecer y nos ayuda a avanzar. Recuerda, el apóstol Pablo dijo: dejo ciertamente lo que está atrás, allá quedó, ahora avanzo, ahora me determino a avanzar. Ahora dice, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Antes vivía como a mí me daba la gana, ¿sí? Pero ahora vivo conforme a los pensamientos de Dios, ahora Cristo vive en mí. Entonces, nosotros es necesario que experimentemos un verdadero arrepentimiento. Hay muchas razones entonces por qué arrepentirnos y muy pocas por qué no hacerlo. En realidad, si no nos arrepentimos, estamos desechando la gracia del cielo, esa oferta especial que solo Cristo tiene para nosotros. Entonces, nos arrepentimos, ¿por qué? Porque es un mandamiento dado por Dios y Él es el Rey, y el Rey se cumple lo que Él decrete, porque Dios no quiere que nadie se pierda. Yo creo que si Dios no lo quiere, tú tampoco, ¿verdad? Quieres perderte o ser condenado, porque todos somos pecadores, y ahí es donde se debe aplicar esa humildad, cada uno reconocer: sí, he pecado, he fallado, pero eso puede cambiar cuando me arrepiento. Cristo me justifica, me redime, y es allí donde debo comenzar una nueva vida en Cristo Jesús y no volver a pecar. Y también porque la paga del pecado es muerte y nadie desea morir eternamente. Entonces, tenemos todas estas razones de por qué debemos arrepentirnos, y esperamos que hayas aprendido mucho a través de esta enseñanza. Y bueno, vamos a retroalimentar todo lo que hemos aprendido en esta tarde con un video que a continuación les vamos a presentar. Y ahora, en tu programa de Discipulado en Casa, llegó el tiempo de afianzar los principios del reino. ¿Recuerdas qué tanto estamos aprendiendo hoy? Pongamos a prueba tus conocimientos. Hemos venido aprendiendo sobre el arrepentimiento para perdón de pecados. A continuación presentaremos unas afirmaciones. Piensa en la respuesta correcta. Sin arrepentimiento hay salvación. A. Falso. B. Verdadero. La respuesta correcta es A. Falso. La Biblia declara en 2 de Corintios 7:10a: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. ¿Me puedo arrepentir aún después de muerto? A. Verdadero. B. Falso. La respuesta correcta es B. Falso. La Biblia declara en Hebreos 9:27 que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Por esto, el Señor es paciente para con nosotros,
no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. ¿Solo tienen que arrepentirse los que son muy malos? A. Falso. B. Verdadero. La respuesta correcta es A. Falso. La Biblia declara en Romanos 3:23 que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que ahora Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hechos 17:30, para ser reconciliados con Él a través de la fe en Cristo Jesús. Esperamos que hayas afianzado los principios del reino visto en nuestra clase de hoy. ¡Hasta la próxima! Bueno, qué bendición que podamos retroalimentar todo lo que hoy conocimos. Recuerda poner por obra todo esto, ponerlo en desarrollo, ponerlo por práctica, y el Espíritu Santo de Dios estará ahí para ayudarnos, para guiarnos y convencernos de justicia, de pecado y de juicio. Así que cierra tus ojos ahí donde tú estás y vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta hora, Dios. Te bendecimos, Dios. Padre, gracias por redarguir nuestra vida, nuestro corazón, Señor. Pedimos y suplicamos en esta tarde, Dios, que todo lo que los hermanos han aprendido, Dios mío, que ellos puedan ponerlo por obra, Padre de la gloria. Te pedimos, Espíritu de Dios, que nos ayudes. Te pedimos que nos guíes, que nos lleves a toda verdad, Señor. Que podamos nosotros reconocer, que podamos confesarlo, Señor, delante de ti, y que podamos experimentar un verdadero arrepentimiento, pero que sobre todo podamos recibir ese perdón y entender que ya lo hemos recibido, ya lo hemos obtenido de parte tuya. Dios, gracias te damos en esta tarde, Dios. Convence a los hermanos, guíalos, ayúdales, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Que todo aquel que ha visto este video, esta transmisión, Señor, declaramos que hay libertad por el poder tuyo, Dios. Padre, aunque sea difícil, Dios mío, dejar muchas cosas de los hábitos, las culturas, Señor, lo que se vivía, Dios, pero con la ayuda tuya, Señor Jesús, con la ayuda tuya, Espíritu de Dios, podemos avanzar, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias por la bendita presencia del Espíritu Santo en nosotros, Señor. Gracias por todo, mi Rey. Amén y amén. Bueno, y qué bendición siempre es poder estar con ustedes compartiendo este espacio. De verdad que ha sido un gusto para nosotros. Esperamos que, bueno, en realidad también para ti lo haya sido. Tenemos invitaciones. Este domingo no te quedes en casa. Si estás aquí en la ciudad de Cali, te invitamos para que te aproximes a nuestra iglesia, Centro Misionero Bethesda del Sur, allí en la calle 36, número 43 a 48, que puedas ir. Tenemos 3 poderosos servicios, 8 de la mañana, 11 de la mañana o 6 de la tarde, para que puedas acercarte. Y si quizás estás lejos, bueno, puedes verlo también, las transmisiones de los servicios, también ahí por las páginas de Facebook y YouTube. Esa es nuestra invitación para que puedas unirte con nosotros y aprender muchos más principios del reino de Dios. Entonces recuerda, 8 de la mañana, 11 de la mañana y 6 de la tarde te esperamos con los brazos abiertos. Este domingo de bendición, tiempo de poder, tiempo donde Dios va a hablar a tu vida. Así que te esperamos y te damos, bueno, muchas gracias por estar en esta transmisión. Recuerda, desarrollemos y pongamos por práctica este verdadero arrepentimiento. Que Dios me lo bendiga a todos, a todos. Recuerde que estuvo con ustedes los líderes de Casa de Bendición, Daniel y Stephanie de Reales. Que Dios me lo bendiga a todos, a todos. Dios les bendiga.